Hoy en día, en este mundo digital, estamos inundados de datos. Hablamos de terabytes, de petabytes, que no paran de fluir. Y esto nos presenta un problema que en realidad es tan antiguo como la computación misma. Todo se resume en una sola pregunta clave. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La memoria RAM de una computadora es como su escritorio de trabajo. Es súper rápida, pero es limitada. Cuando tenemos un archivo o un flujo de datos que es demasiado grande para que quepa ahí, ¿cómo se supone que lo procesemos? Bueno, es justamente esta limitación la que dio origen a dos soluciones muy ingeniosas, de épocas completamente diferentes. Para entender las soluciones, primero hay que entender bien el problema de fondo. Y es que aquí hay un balance, un toma y daca fundamental. Por un lado, la RAM es rapidísima, pero es volátil, o sea, si se apaga la compu se pierde todo. Es pequeña y es cara. Y por el otro lado, el almacenamiento externo, como un disco duro, es lento, sí, pero es persistente, es enorme y es barato. El gran desafío entonces es cómo aprovechar lo mejor de estos dos mundos. Ok, para empezar, vamos a viajar un poco en el tiempo, hacia la solución clásica, una que fue diseñada para una sola máquina, pero muy potente, que se tenía que enfrentar a un archivo gigantesco. A ver, imaginemos esto. El disco duro es una biblioteca enorme, con millones de libros, todos desordenados. Y la memoria RAM es un escritorio muy, muy pequeño. Es obvio que no se pueden poner todos los libros en el escritorio al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para ordenarlos alfabéticamente? Parece imposible, a menos que lo pensemos de una forma diferente. Y es aquí donde entran en juego los algoritmos externos. Son básicamente estrategias diseñadas específicamente para este problema. Su objetivo principal no es tanto minimizar las operaciones del procesador, sino minimizar lo que de verdad cuesta caro en tiempo, ir y volver del lento disco duro. La solución más famosa se llama Sort Merge, o fusión-ordenamiento. Y es simple, pero brillante. Uno toma una pila de libros que quepa en el escritorio, la ordena y la vuelve a poner en el suelo, pero ya como una pila ordenada. Se repite esto con todas las pilas de libros de la biblioteca. Ahora, en vez de un caos total, tenemos docenas de pilas más pequeñas, y cada una de ellas está perfectamente ordenada. Pero el último paso, ese es la clave de todo. Y aquí viene la parte más inteligente, el paso de la fusión. Para combinar todas esas pilas ya ordenadas, no hace falta meterlas todas de nuevo al escritorio. No. Solo hay que mirar el primer libro de cada una de las pilas, tomar el que va primero alfabéticamente y ponerlo en una nueva pila final. Y así, con esta idea, se puede ordenar un archivo de tamaño casi ilimitado con muy poquita memoria. Es genial. Perfecto. El algoritmo externo resolvió el problema de un archivo gigante en una sola máquina. Pero, ¿qué pasa cuando el problema cambia? Cuando ya no es un solo archivo, sino un río de datos que nunca para, llegando de miles de fuentes al mismo tiempo. Es que el problema evolucionó. Pasamos de tener un archivo estático, como una biblioteca ya terminada, a un flujo de datos infinito. Piénselo como un servicio de correo que nunca, jamás deja de recibir cartas. Esto ya no se puede manejar con una sola máquina. Se necesita un clúster, un ejército de máquinas. La solución clásica simplemente ya no alcanza. Este nuevo desafío necesitaba una solución completamente nueva. Y eso nos trae a una de las arquitecturas de datos más influyentes de la era moderna, una que fue diseñada para manejar tanto la escala masiva como la velocidad del tiempo real. Les presento la arquitectura Lambda. Su genialidad está en que tiene un enfoque de dos caminos. No intenta hacer una sola cosa bien, no. Hace dos cosas distintas de manera excelente. Los datos nuevos que llegan se mandan al mismo tiempo a dos capas. Una que es lenta pero exhaustiva y otra que es súper rápida y funciona en tiempo real. El principio filosófico, el corazón de esta idea, es este. Los datos crudos, una vez que se registran, nunca cambian. Son inmutables. El hecho de que un usuario hizo clic en un botón a las 10:05 de la mañana es una verdad eterna. Y como esos datos crudos nunca cambian, se pueden procesar en paralelo en cientos de máquinas sin miedo a que haya conflictos. El punto crucial es que se procesan vistas, o sea, resúmenes derivados de los datos, pero nunca se modifica el registro original. Y estas dos capas tienen roles muy distintos. La capa batch, o por lotes, procesa toda la historia completa de los datos para crear vistas que son precalculadas y perfectamente precisas. Claro, esto puede tardar horas, pero mientras tanto la capa de velocidad o speed layer solo procesa los datos más recientes para darnos una vista en tiempo real, que es una aproximación, pero es rapidísima. Así, cuando alguien consulta el sistema, se combinan las dos vistas para obtener una respuesta que es completa y está actualizada al segundo. Este diseño nos da unas ventajas enormes. Primero, es escalable, porque todo el trabajo se reparte entre muchas máquinas. Segundo, es tolerante a fallos. Si una máquina se cae, el sistema sigue funcionando. Y es súper flexible. Como se guarda toda la data cruda, en el futuro se pueden hacer preguntas nuevas, que hoy ni siquiera nos imaginamos. Y quizá lo más importante, maneja el error humano. Si por alguna razón una de esas vistas se corrompe, no pasa nada. Simplemente se regenera a partir de los datos crudos, que son intocables. Así que, como vimos, tenemos dos soluciones muy poderosas para el mismo problema fundamental, aunque estén separadas por décadas de innovación y tecnología. Para resumir y que quede claro, tanto los algoritmos externos como la arquitectura Lambda se enfrentan al mismo desafío de cuando los datos no caben en la memoria. Los algoritmos externos son una optimización maestra para una sola máquina, minimizando esos viajes carísimos al disco. La arquitectura Lambda, por otro lado, es una estrategia distribuida para un flujo de datos masivo que busca el equilibrio entre precisión y velocidad usando muchísimas máquinas en paralelo. La elección correcta, al final, depende completamente de la naturaleza del problema. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Hemos pasado de ordenar un archivo en un disco a procesar un flujo de datos global en tiempo real. Y mientras la cantidad de datos sigue con esta explosión exponencial, ¿qué nuevas estrategias, qué nuevas arquitecturas van a surgir para que podamos darle sentido? El próximo muro que tengamos que derribar ya se está construyendo.